Abierto a pensar de Dan Pontefract. Dan Pontefract es un consultor que en este libro ofrece una estrategia interesante para pensar más claramente y, en consecuencia, mediante ese pensamiento más claro, más reflexivo, tomar mejores decisiones de vida y, desde luego, mejores decisiones profesionales. Explica básicamente cómo funciona su sistema, que es muy bonito, tiene 3 pasos y es soñar, decidir y hacer, sistema soñar, decidir, hacer, y pone una serie de ejemplos de la vida real de pensadores abiertos a pensar, cuyos logros provienen de sus prácticas cognitivas y deliberativas, ¿no? O sea, prácticas de pensamiento deliberativo y reflexivo. Las personas tendemos a apresurarnos a sacar conclusiones rápidamente, aceptar información errónea, saltarnos matices o confiar en suposiciones que pueden ser superficiales, y en vez de eso lo que dice Pontefract es que hay que hacer una pequeña pausa para reflexionar, y la efectividad de su proceso de pensamiento depende de qué tan bien clasificas la evidencia, reflexionas sobre la evidencia y cuestionas finalmente tus conclusiones. Así que es un libro que considero muy interesante para tomar mejores decisiones. Primer paso de este método que plantea Dan Pontefract es pausar para reflexionar, o hablemos sobre este concepto de cómo pauso para reflexionar. A ver, hoy en día las personas quizás estamos más ocupadas que nunca en la historia de la humanidad. En general tenemos poco tiempo para hacer algo bien hecho, incluido nuestro mismo proceso vital de pensar y reflexionar bien las cosas. Para muchas personas el pensamiento claro es un bien que podemos decir o afirmar que cada vez es más escaso. Las personas no siempre llegan a los pasos necesarios para de veras sopesar cuidadosamente sus opciones, construir experiencia y llegar a sus propias conclusiones que sean razonadas para luego poder resolver problemas y, en consecuencia, poder tomar mejores decisiones. Algunos subcontratan su pensamiento creativo y crítico a Alexa, a Siri o a Wikipedia, y los pensadores más cerrados pues no están dispuestos a abrir sus mentes a nuevas ideas. Parecen pensar que es más conveniente pasar por la vida aislado de la información y las ideas que podrían resultarles nuevas. Entonces, demasiadas organizaciones también funcionan de esa manera tan cerrada. Hay una frase en el libro que tengo anotada por ahí que dice algo así como: cuando pensamos, estamos usando nuestra mente para formar, para conectar activamente una idea. Y pensar es también un enfoque, una posibilidad, una deliberación, una opinión o una actitud. Incluso puede ser una creencia o una conclusión. Es decir, que pensar abarca muchísimos conceptos, muchos paradigmas, muchos modelos. La mayoría de las personas y las empresas necesitamos adoptar un nuevo proceso de pensamiento para construir nuestras propias habilidades, para poder tomar decisiones y para ser, que también está muy de moda, ser más ágiles, ¿no? Y entonces este sistema de pensamiento que le llama pensamiento mejorado, pensamiento abierto, es un enfoque holístico de reflexión, de toma de decisiones, de toma de acción para asegurar un resultado que sea también ético. El pensamiento abierto requiere una consideración cuidadosa para tomar acción a través de ese proceso que decíamos antes de soñar, decidir y hacer. Como un pensamiento abierto, tú tienes que trabajar ese asunto, sopesar la evidencia, decides cómo resolverlo y luego tomar las acciones y las decisiones necesarias. Entonces, el pensamiento abierto al final es iterativo, inclusivo, contemplativo, pero también interrogativo. Y es deliberativo, no es automático ni reflexivo. Necesitas ese tiempo para pausar y para reflexionar. Y en eso consiste este pensamiento abierto de Dan Pontefract. El pensamiento abierto equilibra la reflexión y la acción. Y entonces, si estos elementos no se alinean, no están debidamente alineados uno con el otro, corremos el riesgo de arraigar ciertos hábitos que pueden ser
dañinos o pueden ser, no son los mejores hábitos. El primero es la indiferencia, ¿no? Que es el hábito de permanecer con nuestros propios métodos y con nuestros propios procesos de pensamiento actuales, sin importar cuán contraproducentes nos pueden llegar a ser. Esa es la indiferencia. Luego está la indecisión, es decir, aquellos que tenemos dificultades a veces para tomar decisiones de manera constante y consistente, que confundimos, ¿no?, sobre qué hacer o no hacer, que estamos confusos, que caemos a veces presas de sueños interminables, de un estado de ánimo que el experto en gestión estratégica Igor Ansoff llamaba la parálisis por análisis, que ya hemos visto que es muy importante y que a veces nos sucede y nos paraliza de tal forma que no podemos, llegamos a la inacción o la falta de acción. Y luego también hay otro tema que es la inflexibilidad. O sea, muchas personas se sienten incómodas pensando conscientemente en lo que creen o en las acciones que van a tomar y evitan analizar sus propios procesos y se tiran al agua y a ver qué pasa. Eligen la actividad por encima de una mezcla ponderada de ideación, de pausa, de consideración y de respuesta. El acto de hacer se convierte en lo más importante. Esto de tener la agenda llena de cosas por hacer, ¿no? Pero si antes de las acciones, de la acción, no hay esa reflexión, podemos salir sumamente perjudicados. Entonces, la idea es primero reflexión y luego acción. Tienen que estar alineadas las dos. ¿Y cómo damos la bienvenida a las buenas ideas? Bueno, los pensadores abiertos, según Dan Pontefract, permanecen receptivos a nuevas ideas, a nueva información, y además nueva información de una amplia variedad de fuentes. Contrastan esa información. Aceptan también conceptos innovadores, ven el dogma aceptado actual con cierto escepticismo y lo cuestionan. Es decir, que los pensadores abiertos van más allá de lo que saben. Reconocen además lo que no saben y sobre todo están dispuestos a aprender aquello que desconocen. Entonces persiguen el descubrimiento incluso si el nuevo conocimiento puede molestarlos o puede hacer pedazos su actual visión del mundo o muchas de sus creencias. Para determinar si debes incorporar el pensamiento abierto en tu forma de manejar la información, realizar análisis y tomar decisiones, es fácil a través de hacerte estas 3 preguntas sobre la forma en la que actualmente piensas. Bueno, ¿dedicas suficiente tiempo a reflexionar y soñar? ¿Sí o no? ¿Te basas en datos verificables para tomar decisiones? ¿Sí o no? ¿Y te tomas el tiempo necesario para hacer las cosas correctamente? Bueno, si en general has respondido a estas 3 que sí, pues felicidades, según Dan Pontefract, eres un pensador de mente abierta. Si no, lo que tienes que desarrollar son 3 sistemas de pensamiento que vamos a ver a continuación, que ya te adelanto que son el pensamiento creativo, el pensamiento crítico y el pensamiento aplicado. Vamos a ver cada uno de ellos a detalle para comprender cómo generar esta mentalidad de pensamiento abierto. El pensamiento creativo abarca la ideación y la reflexión, que estas dos conducen a esas mejores ideas o esas buenas ideas de las que hablábamos. De hecho, el mitólogo Joseph Campbell se hizo muy famoso por su detallada, vamos a decir, y perspicaz argumentación sobre los arquetipos culturales, ¿no? Su ejemplo más notable es el arquetipo del héroe, la inspiración para el personaje de, por ejemplo, de Luke Skywalker en la franquicia cinematográfica de la Guerra de las Galaxias, y bueno, y otros tantos que de hecho es algo que se usa mucho en guiones hollywoodienses, ¿no? Pero bueno, Campbell se dio tiempo para reflexionar en profundidad. De hecho, abandonó la escuela de posgrado para viajar, para pensar, antes de finalmente producir su clásico que se titulaba El héroe de las 1000 caras. Así que reflexionando, es importante pensar cómo comer, es algo que todos hacemos. De hecho, todos estamos pensando constantemente, pero al igual que con la comida, hay hábitos que son saludables y no saludables. Así que quedémonos con esa idea de que pensar es como comer, simplemente tenemos que ser conscientes de lo que estamos pensando, igual que somos conscientes de lo que estamos comiendo. Pero bueno, los pensadores abiertos están en general dispuestos a vagar,
a tomarse el tiempo necesario para pensar las cosas. Tomarse el tiempo para pensar significa que hay tiempo para soñar despierto. Y es un componente, el soñar despierto es un componente fundamental de la creatividad, es un componente esencial. Cuando sueñas, cuando te detienes, cuando observas, todo esto te ayuda a la creatividad. Entonces, si pasas el tiempo pensando es bueno. Si sueñas despierto, ¿no? Eso te ayuda a encontrar nuevas soluciones, nuevas ideas a procesos que quizás están estancados. Para un aspirante a pensador abierto o practicante que quiere hacer una pausa y reflexionar, el tiempo se convierte en, sin duda, el bien más valioso que tiene. Entonces, no malgastes tu tiempo como la mayoría de las personas o de las organizaciones quieren que en determinado lugar lo hagas, ¿no? Explora, establece un sistema de gestión del tiempo que sea de calidad para proteger tu tiempo. Quizás no te comprometas demasiado y libera tu día tanto como te sea posible para tener tiempo para pensar. El pensamiento crítico se va a centrar en el análisis profundo y en el juicio. Y finalmente, claro, genera una mejor toma de decisiones, este pensamiento crítico. Todo el mundo tiene sesgos cognitivos, tenemos heurísticas cognitivas que se interponen, evidentemente, en nuestro camino del pensamiento, sobre todo en el camino claro y lógico que queremos a veces adoptar. Entonces, es fundamental que conozcamos nuestros propios prejuicios porque tenemos que gestionarlos o que compensarlos de alguna manera a la hora de ser críticos. Entonces, tenemos que desafiar nuestro propio pensamiento, tenemos que desafiar las conclusiones a las que llegamos para poder buscar nuevas ideas, buscar nueva información y estar abiertos siempre también a las opiniones disconformes, a las opiniones totalmente opuestas a lo que pensamos o creemos. Pensar mejor es difícil, no es fácil. Pensar mejor te va a llevar tiempo, requiere ese tiempo, no hay prisa, no hay atajos para ese pensamiento crítico. Un tema es que cuando colaboras con tus colegas, tus compañeros de trabajo, esto te ayuda a promover el pensamiento abierto. Entonces puedes preguntar a las personas en las que confías y respetas, pues sobre sugerencias, sobre consejos que te puedan dar. Claro, cuantas más personas involucres en la toma de decisiones, mejor será dentro de unos límites, evidentemente. Al pensar, claro, nuevos enfoques y nuevos conceptos, hay que tener en cuenta que el fracaso no es negativo para las personas ni tampoco para las organizaciones, siempre que tú y tu empresa, en el caso de la organización, evalúes esos errores y aprendas de ellos. El fracaso puede tener un valor fundamental como experiencia de aprendizaje. Te va a ayudar a diagnosticar dónde tu pensamiento crítico personal o el pensamiento corporativo, en el caso de una empresa, puede haberse descarrilado. Y para aprovechar al máximo los procesos o las actividades cotidianas, así como los éxitos, los fracasos, las personas debemos de ser pensadores abiertos que comprenden las cualidades cruciales también del liderazgo que forma parte de alguna manera del pensamiento crítico. O sea, porque tú estás liderando tu propio pensamiento. El pensamiento aplicado significa actuar sobre tus decisiones. Es decir, el pensamiento aplicado actualiza tu nivel de compromiso para poder ejecutar una decisión, algo que ya tienes claro, que ya has decidido, y no se centra tanto, o sea, no se centra en el qué hacer, sino que se centra en cómo voy a hacerlo, cómo voy a lograrlo, o en equipo cómo vamos a lograrlo. Para obtener los resultados deseados, estaréis todos de acuerdo en que el cómo hacer las cosas siempre cuenta. Entonces, lo primero, evidentemente, es establecer metas muy claras. En el caso de un equipo, que todos los miembros del equipo puedan entender. Para poder inspirar a tus colegas, para que desarrollen pues, sus propias soluciones, para que apoye las soluciones que vayan surgiendo o que vayan sugiriendo y las apliques a ese proceso de acción que está detallado en un plan, ¿no? Entonces, para eso tienes que demostrar comprensión, empatía,
todas las habilidades de inteligencia emocional, porque las condiciones externas también van cambiando y tenemos que mantenernos siempre flexibles. Pero el pensamiento aplicado se trata de eso, del cómo. Nuestros sentidos al final son bombardeados diariamente por, bueno, de todo, propaganda política, noticias fakes, falsas. Fluctuamos entre un altísimo nivel de filtrado y diría de credulidad, de creer lo que nos están contando. La verdad se está volviendo cada vez más difícil de discernir, así que tenemos que tener cuidado. Pero bueno, lo que quiero decir es que no asumamos o no asumas que tus soluciones de pensamiento aplicado siempre van a funcionar bien o no haber problemas, porque no será así, porque no lo harán, habrá problemas. Siempre hay que esperar problemas en el camino, hay que esperar obstáculos. Y en cualquier esfuerzo reflexivo, los tropiezos vienen con el territorio, es normal. Entonces tenemos que evitar, por ejemplo, a nivel de organización, que se convierta en una fábrica de acciones. Hay que siempre mantener a todo el mundo con un aspecto de estar ocupados todo el tiempo, pero digamos que el trabajo sea eficiente. Tú, si quieres que tus empleados sean atentos con sus acciones, que estén atentos a sus acciones, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienen que ser conscientes de lo que está sucediendo. Y esto no puede ocurrir cuando todo el mundo pues, va a 100 kilómetros por hora como pollo sin cabeza, ¿no? Sin pensar, sin reflexionar. Entonces tenemos que ayudar a los empleados, a los colegas, a nosotros mismos a centrarnos en el largo plazo y no tanto en el corto plazo. Hay por ahí una frase también muy interesante a propósito del cambio de pensamiento, de que el desaprender, ¿no? Dice, los analfabetos del siglo XXI no serán los que no saben leer ni escribir, sino los que no pueden aprender, desaprender y volver a aprender. Bueno, y continuando con este pensamiento aplicado, quizás ahora más orientado a cómo desarrollarlo en una organización. Bueno, primero decir que al practicar el pensamiento aplicado tenemos que ser muy despiadados sobre el largo plazo, es decir, tenerlo muy en cuenta. Porque sí, o sea, tú tienes que lograr evidentemente cosas hoy, pero no tienes que dejarte seducir por el éxito aparente de esa acción constante o de tener la agenda llena. Al final, por reflejo, puede ser que quieras priorizar acciones inmediatas y debes permanecer muy alerta sobre el corto plazo. Pero siempre pregúntate cómo lo que estás haciendo ahora, lo que estás haciendo hoy, te va a afectar en el futuro, en ese propósito futuro que te has marcado. Entonces, para vigilar de cerca el corto plazo y estar al tanto del largo plazo, tenemos que perfeccionar las prácticas y dentro de las organizaciones lo mismo. Tenemos que hacer una buena gestión del tiempo. Tenemos que reconocer la información y los procesos porque esos procesos, esa información, evidentemente se van a volver obsoletos. Tenemos que reconocerlos para poder variarlos, para poder modificarlos y mejorarlos. Y a veces, por desgracia, más rápidamente de lo que podemos imaginar. Por lo tanto, o sea, si bien sí es cierto que debemos de aceptar los errores, lo importante es la forma en que respondemos a estos aspectos inevitables de evolución continua, para poner del relieve, digamos, la eficacia o la ausencia de la eficacia, pero siempre desde un pensamiento aplicado, siempre buscando construir una cultura ágil, buscando construir resiliencia, tolerancia y, en consecuencia, evitar lo más posible el pensamiento rígido, tanto personalmente como dentro de una organización. Y en el libro Dan Pontefract explica un caso de pensador abierto, que es el caso del chef Peter Gilmore. Podéis googlearlo por ahí. Creo que es australiano, muy famoso en Australia. Gilmore planifica y supervisa la preparación de alimentos de los restaurantes que tiene, creo que en Sydney. Y su forma de trabajar, según Dan Pontefract, es el ejemplo perfecto de pensamiento abierto. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que está haciendo para ser ese ejemplo perfecto de pensamiento abierto? Bueno, en primer lugar, explica Dan que aplica la visualización creativa cuando crea un nuevo platillo, ¿no? Crea esa visualización de soñar con esos nuevos platillos. Y luego, durante esta etapa, también dice que evita la practicidad. Él se dedica a crear, a ser creativo en ese momento.
todavía no empieza ni a ser crítico ni desde luego aplicativo, porque limitaría su pensamiento. Pero nunca olvida que esos platillos, esos menús, esas ideas que está teniendo, que crea, deben de convertirse en realidad, deben ser elementos factibles dentro de un menú. Entonces, hay mucho equilibrio entre la reflexión y la acción, que es muy importante. También menciona que para retener las ideas, todas las ideas que le van surgiendo a Gilmore, lo escribe absolutamente todo. De hecho, escribe, prueba luego las recetas, se mueve entre el pensamiento creativo, crítico, aplicado constantemente, fluye a través de sus tres pensamientos. Y Gilmore, como podéis imaginar, depende de la colaboración de un equipo de cocina para desarrollar y dar forma a todas esas ideas y finalizar todos los aspectos de un platillo. Documenta todo ese proceso de preparación y el coste que tienen esos nuevos platos. Y luego también explica, que es muy interesante, explica al equipo del salón, es decir, a los camareros, les explica y ayuda a cómo describir la emoción y la intención de cada plato para que ellos puedan transmitírselo a los clientes. Así que, en definitiva, lo que dice Dan Pontefract es que las cocinas de Gilmore funcionan como campos de prueba y de demostración de este pensamiento abierto. Y sus platillos encarnan los aspectos del pensamiento abierto de soñar, decidir y finalmente hacer. Desarrollemos ahora estos conceptos de agilidad y flexibilidad que Dan Pontefract afirma que los pensadores abiertos siempre se van a mantener ágiles y flexibles y por tanto adaptables. Y de hecho menciona el caso de un director de estrategia, creo que de Seven Summits. Seven Summits es una empresa proveedora de soluciones online y dice que las nuevas ideas hay que probarlas si las viejas no funcionan. Entonces, que me parece muy lógico, obviamente. Entonces, este director desarrolló un sistema muy sencillo que se explica en el libro de 5 pasos para poder resolver problemas de forma flexible, pero sobre todo para adquirir esa flexibilidad. Y entonces lo que plantea en esos 5 pasos es simplemente que el primer paso es evidentemente desarrollar una solución, intentar desarrollar una solución o desarrollar una idea. Una vez que desarrollas una idea o una solución, la pruebas, que es el segundo paso. Es decir, experimentas si esa solución, esa idea tiene sentido. Si fallas rápidamente, ya no tiene sentido y la desechas y pruebas con otra. Pero en todo momento interviene ese tercer paso de decir, bueno, vamos a seguir intentándolo, tomamos la decisión más refinada posible y continuamos resolviendo problemas. Y en el cuarto es que si tú ya no eres capaz de resolverlo, de encontrar una solución, lo pones en el estante, lo guardas, te concentras en otro, vas con otro problema, lo tienes ahí guardado y tratarás de resolver un nuevo problema, una nueva idea en su lugar. Y el quinto es mantener este ciclo que alimenta esa flexibilidad, porque tú al final estarás preparado para volver sobre el problema original y tratar de resolverlo. Pero si tienes esa capacidad, por llamarla así, de estar pensando constantemente en soluciones, probando, iterando, evidentemente, aunque guardas en el estante algunos problemas que llevarán tiempo ahí, evidentemente tú estás adquiriendo, te estás educando y formando en solucionar problemas de manera muy flexible. Y eso es lo que busca este director de Seven Summits a través de este método, que es muy interesante. Y recuerda un poco a la frase, ¿no?, de Alfred Toffler, del futurista, que habla de desaprender y el aprendizaje, ¿no? Dice que los analfabetos del siglo XXI no serán los que no saben ni leer ni escribir, sino que van a ser los que no puedan aprender, luego desaprender y luego volver a aprender de nuevo. En el libro también Dan Pontefract entrevista, creo que es a John Dalla Costa, que es fundador o creador de un centro de orientación ética en Canadá. Y John afirma que hay 3 rasgos que, según él, tienen los pensadores abiertos. Y son 3 rasgos característicos que son muy sencillos, muy complicados de desarrollar, evidentemente. Sí. El primero es el valor, el coraje, la valentía. Los pensadores abiertos, él dice, que se conectan con nuevas ideas y eso tiene un nivel de valor, de valentía, de coraje, porque esas nuevas ideas que se conectan con ellos pueden incluso ser muy contradictorias o ir en contra totalmente de su actual visión del mundo, y eso los hace muy valientes.
Luego también habla de responsabilidad, que es otro rasgo, es decir, que los pensadores abiertos aceptan la información nueva y verificable y dan la bienvenida a nuevos datos, a nueva información, que finalmente los acercan a esa verdad máxima, son responsables de encontrar esa información. Y luego, por último, habla de la equidad en el sentido de que los pensadores abiertos saben que la investigación, que la experimentación va a implicar fallos, va a implicar errores, pero que esos errores finalmente se van a convertir en sus maestros. Bueno, y finalmente, Dan Pontefract nos invita a seguir estos 10 principios para poder practicar el pensamiento abierto, que los he puesto en este formato para que no tengáis ninguna duda. Entonces, el primero de ellos nos habla de que tenemos que permitirnos tener suficiente tiempo para pensar con claridad y de manera integral, y nunca apresurarnos a pensar, o apresurar nuestro pensamiento, diría yo. Entonces, el pensamiento abierto es un movimiento de pensamiento lento. El segundo nos habla de que pensar demasiado, repensar y volver a repensar puede llegar a ser agotador, diría, y contraproducente. Y lo mismo puede ocurrir con demasiada colaboración, demasiadas personas aconsejándote. Entonces, después de una cuidadosa reflexión y conversación, te invita a que sigas adelante con la decisión. El tercer principio nos habla de que nunca tomes medidas solo por tomarlas, perdón. Que tengas cuidado y decidas qué no vas a hacer. El cuarto nos habla de ser flexible en tu forma de pensar, que dejes que el conocimiento dé forma a tus ideas y a tus opiniones y que no sea al contrario, ¿no? El quinto nos habla de que escribamos nuestros mejores pensamientos y de que el flujo de ideas es un recurso que es continuo. Por eso es tan importante que escribáis, que escribamos todos los ejercicios, que escribamos apuntes sobre esto que estamos viendo. El sexto nos habla de ser sistemáticos, que ser organizados en todo lo que decimos y todo lo que hacemos, porque los cerebros dispersos son pensadores y planificadores que pueden resultar ineficaces. El séptimo nos habla de que no se puede ser creativo si se está siempre ocupado. Es decir, que tomemos descansos para refrescar la mente, darse un tiempo para que surjan nuevas ideas. En este caso añadiría salir a dar un paseo, ver cosas nuevas. El octavo es que nos pide que busquemos información para poder permitirnos tener un análisis adecuado y una toma de decisiones debidamente informada. Es decir, que nunca nos precipitemos, que no nos conformemos con datos insuficientes. De hecho, menciona que Lisa Helps, la alcaldesa de Victoria, piensa que la gente llega a conclusiones prematuras después de leer 3 cosas en Facebook o en redes sociales. Y ella enfrenta cada situación lista para recibir información significativa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la información y con los sesgos cognitivos. El noveno principio nos habla de que tenemos que mantener nuestra concentración, de que no sucumbamos a las distracciones que de alguna manera nos pueden hacer perder tiempo. Y el décimo es que, como un pensador abierto, incluyamos tiempo para soñar, para decidir y para hacer en el día a día.